Yo creo que ha sido un ejercicio fascinante de meternos en este mundo, en esta iconografía. Y bueno, pues casi me ha presentado ella con la foto esta que me ha puesto. Y además estoy muy contenta de venir después de los que me han precedido y estar un poquito antes de lo que va a venir luego, que es la parte realizada tanto por mis compañeros del gabinete y por Erlinda Cabrero, ¿no? Voy a estar ahí un poco en medio. El título de esta parte de mi intervención, pues yo creo que promete más de lo que voy a dar, ya les anuncio. Creo que voy a plantear más cuestiones generales y problemas que soluciones reales. Para no hacerlo muy largo, que ya empezamos a estar cansados, y pues voy a centrarme. Hay que empezar siempre por esta obra. Ayer lo contaba y varios de los intervinientes han comentado la importancia, y es la única que aparece con esa forma además de datación tan curiosa, que nos remite pues, precisamente a la forma en la que tenía Durero de aparecer su firma, ¿no? Bueno, es la única obra que que tiene esa fecha y, por tanto, durante mucho tiempo pues ha sido la obra, pues eso, que iniciaba la producción, el catálogo de Morales. No voy a volver a hablar del famoso pleito que se entabla por el retablo de Puebla de la Calzada, pero que ha sido tan fundamental y que, como en estos 2 días ya se ha venido diciendo, lo que ha permitido no es solucionar muchas cosas sobre la formación inicial del pintor, pero sí al menos rechazar muchas ideas que a lo largo de más de un siglo de bibliografía más o menos moderna sobre el pintor, pero como ayer también muy bien se recordaba, comenzando por Luis Zolle, a propósito de lo que nos decía Palomino sobre la formación en Sevilla, la formación con Pedro de Campaña, bueno, pues, o el posible viaje a Italia para explicar pues muchos italianismos que apreciamos en la pintura de Morales. En ese pleito pues era el momento de aducir un pedigrí, una formación, unas señas de identidad fundamentales que sirvieran para que bueno, pesara absolutamente el nombre de Luis de Morales sobre Estacio de Bruselas, que en realidad, y también por lo que se nos explicó ayer, viendo un poco el mapa de esos principales centros de producción y cómo, pues bueno, había un acuerdo tácito sobre que el que estaba en Llerena, como era el caso de Estacio de Bruselas, se ocupara de su entorno, o Luis de Morales. Pero ciertamente cuando veíamos ayer el mapa que nos ponía Román Hernández, comprendíamos que precisamente este ámbito, esta Puebla de la Calzada, se situaba un poco en terreno que podía ser de uno y de otro. Bueno, pues ahí se nos cuentan, sobre todo, lo que no se cuenta es lo que nos ha ayudado a entender que es prácticamente imposible que Morales haya estado en Italia, que está muy tempranamente ya trabajando y, desde luego, ya, y también lo sugería muy bien Luis Zolle, antes de 1537, cuando está recibiendo pagos por un retablo, y un retablo era ya un trabajo maduro, con capacidad para obrar, para organizar gentes de distintas profesiones, como también se nos decía ayer, pues eso nos da la idea de que bastante antes del año 37 ya es un pintor que sabe bastante del oficio y que tiene la confianza para también tener fiadores para hacerse cargo de ese trabajo. Lo que explica que prácticamente 10 años después de estar haciendo el trabajo de Belvis, el retablo de Belvis,
pues sea un pintor granado y tan importante como para ofrecer esta imagen tan importante, donde ya nos da unas señas de identidad como, y además en una dirección distinta de todas estas imágenes pequeñas tan importantes y que le hicieron tan famoso. Él es un pintor que es capaz de trabajar en grandes dimensiones. Esta es una obra que mide 2 metros, 2,50 metros, y ciertamente con una monumentalidad que ahora vamos a ver de dónde la toma. Y además nos ofrece también un escenario, que es uno de los aspectos bastante importantes que van a ir trazándose. Ana Ávila acaba de hablar de esos fondos negros que iban muy bien con la iconografía y con esa secuencia cultural que nos ha marcado tan extraordinariamente sobre la Virgen vestida de gitana. Pero aquí vemos cómo incluye la figura en una escenografía que vamos a encontrar en varias obras de Morales y que también nos dan una seña de identidad muy clara. Vemos aquí a la Virgen. Ha estado muy bien también la imagen que ha puesto de Ana Ávila de El descanso en la huida a Egipto de Gerard David, en la que prácticamente el escenario es casi lo mismo. Es un pequeño peñasco que se convierte en un asiento natural en medio de la huida a Egipto, pero que Morales lo que nos ofrece nos niega prácticamente el paisaje, nos pone sencillamente un tronco, sugiriendo pues eso, que está en medio del campo, y la coloca una suerte de baldaquino o de, bueno, pues de escenario sacro con ese cortinaje que aquí más se intuye que se ve bien y que, bueno, pues da a esta imagen toda la solemnidad que la imagen requería. Por esas fechas nos dice Pons que en el mismo hospital de donde procede inicialmente esa imagen, pues había otras dos imágenes de las mismas dimensiones o muy parecidas dimensiones, que ha hecho pensar lógicamente que esa sarga con Cristo con la cruz a cuestas podía ser compañera de la Virgen del Pajarito. Yo tengo mis dudas porque creo que es difícil emparejar pues esas dos sargas que servirían para otros fines con la tabla, pero en cualquier caso ciertamente nos la deberíamos de imaginar prácticamente así, y por eso repito esta imagen que puse ayer de la versión sobre tabla de Piacenza. Pero que vemos nuevamente el escenario es muy parecido y que casi pues vamos focalizando hacia lo que va a ser el escenario final, el escenario preferido para las obras de devoción, que no es el caso ni en una ni en otra obra, pero que vemos aquí cómo nos hace una propuesta muy parecido, un espacio, bueno, esa meseta pétrea pues realmente árida, llena de pequeñas piedras y ese fondo muy oscuro en el que resalta la presencia, en este caso, de Cristo caído con la cruz. Retomando la misma imagen, pues bueno, vemos la fuente compositiva. Morales, como prácticamente todos los pintores españoles peninsulares de la España del siglo XVI, maneja muchísimas estampas, muchísimas estampas. A mí me gusta recordar que también lo hizo el Greco, que es el pintor sin duda más original, más personal. Pues también hay detrás de casi todas sus composiciones hay imágenes que en unos casos para inspirarse y en otros casos para medirse, pues le sirven de base para proyectar luego obras profundamente originales. Yo creo que en eso también podemos señalar la originalidad de Morales, porque a pesar de que en muchos casos estamos, y no voy a hacer un elenco completo para no aburrirlos, estamos viendo imágenes de otros maestros, ciertamente luego da una respuesta muy, muy personal. En este caso, bueno, pues es muy obvio, también con la forma donde se sienta la Virgen, aunque Durero en esta obra, que es de aproximadamente 1501, pues es un banco más amable, por así decirlo, un banco de madera. Y bueno, la iconografía básicamente es la misma, con esa torsión de la cabeza, aunque realmente yo creo que Morales hace una cosa que a mí me parece
bastante genial, permítanme el exceso, que parece que con Morales no debemos utilizar demasiada grandilocuencia, pero es verdad que convierte en el hilo, ese hilo que comienza maravillosamente en la mano, que casi es una respuesta a la oropéndola, ese pajarillo muy característico de la península y especialmente habitual, abundante, mejor dicho, en Extremadura, y que es un símbolo de la futura pasión, bueno, pues da al hilo y a la forma que tienen de jugar, bueno, pues desarrolla más esa idea de Durero. Pero que al mismo tiempo la forma muy monumental, la potente iluminación interior de todos esos plegados y el dibujo bastante minucioso, está más cercano de un pintor que sin duda debió de conocer, aunque sea a lo mejor por imágenes interpuestas, como es en este caso una gran tabla monumental de Sebastiano del Piombo que llega a España muy pronto, en los años 30, y que está en la Catedral de Burgos. Es muy interesante y me hubiese gustado traerles una imagen, incluso me hubiese gustado ir a verlo porque no he visto nunca la obra en vivo y en directo. Hay una imagen, hay una copia muy antigua de mediados del siglo XVI, se considera, aunque se viene atribuyendo a un pintor establecido en Valladolid, que es Rabullate, y que bueno, se conserva en Valladolid. Una copia, como digo, muy temprana de la Sagrada Familia. La disposición no solamente de la Virgen, como está sentada, ese elemento muy característico también del mundo miguelangelesco, con el que a veces se ha emparentado a la obra de algunas de las obras de Morales, y sin duda hay que emparentar a Sebastiano, con esas rodillas muy adelantadas, muy prominentes, pues también están presentes en la obra, en esta obra de Morales. Una figura que, si realmente se pusiera de pie, sería colosal en sus dimensiones, a la manera de las obras también de Sebastiano y, por supuesto, de Miguel Ángel. Y muy interesante también esa disposición y ese modelo de San José, que también nos va a recordar algunas obras, algunas figuras del santo en la obra de Morales. Hay otra forma de acceder a esas características y en la que yo creo mucho, y se ha apuntado repetidamente como ese descubrimiento, ese acotar a Morales en Plasencia, al menos desde mediados de los años 30, 1535, 1537, sin duda debe de estar algo antes para explicar cómo ya está tasando en el año 35 un retablo, el retablo que se ha comentado de Guillermín de Gante, cómo está, como otros muchos pintores. Eso tampoco es una novedad, pero es muy interesante para luego entender parte de la técnica de Morales, incluso policromando esculturas. Y cómo en todo ese mundo castellano la presencia y la influencia de Alonso de Berruguete pues, va a ser muy, muy importante. Bueno, este es un retablo que está precisamente en el convento de las Úrsulas en Toledo, un conjunto que me parece que es, yo creo que tengo una diapositiva siguiente, bueno, no he puesto aquí el pie de foto, de principios, muy principios del siglo XVI, y que tanto desde el punto de vista pictórico, el colorido empleado, elementos de esfumato o de formas evanescentes para algunas de las figuras que emplea habitualmente un pintor como Berruguete, en su faceta de pintor, Alonso. Incluso el propio modelo físico, pues yo creo que conecta muy bien. Esto ya lo dijo el profesor Pérez Sánchez a propósito de lo que escribió para el retablo de Arroyo de la Luz,
y ciertamente yo creo que es algo en lo que se debe de insistir cada vez más. Y también, desde luego, la parte escultórica de Berruguete. Vemos aquí también estas rodillas prominentes en la Sagrada Familia que vemos escultórica de ese conjunto, incluso esa forma que tiene a parecerse de representar al Niño Jesús con esas torsiones que se vinculan lógicamente al mundo de Leonardo, pero que no es ni único ni exclusivo. Bueno, esto pensé que no lo había traído. He preferido tener la imagen que les ofrecí ayer de hacia 1918, de cuando se estaba preparando el libro de Berjano, el que se conserva, una de las imágenes, en este caso San Pablo, que se conserva en la conventual de Alcántara, para ver un poco, bueno, pues ese tipo de formas. Y también, bueno, no voy a insistir mucho más en ello porque no tendríamos mucho tiempo, pero si estamos pensando incluso en el retablo, por ejemplo, de Arroyo de la Luz, cómo aparecen estos personajes, estos soldados en primer término, un poco, o la terribilidad Miguel Angelesca, o incluso un poco monstruosos en sus dimensiones, y que luego va a insistir también Morales en colocarlos, especialmente en obras en paneles para retablos, ¿no? Me he referido a Arroyo de la Luz principalmente. Una imagen que ciertamente está, y me alegro mucho que nos lo haya traído a colación Alfonso Rodríguez de Ceballos, porque esto, bueno, pues luego lo van a contar muchísimo mejor mis compañeros, pero hay unos detalles a propósito de cuál es anterior esta o la versión de Roncesvalles, esta de la Catedral de Salamanca. Bueno, esta es realmente, yo creo que como cronología hay que situarla muy, muy cerca de la Virgen del Pajarito por los mismos recursos, aunque son recursos que luego vamos a ver en muchos casos repetidos. Nuevamente ese banco pétreo en medio del camino, esa forma de entronizar a las tres figuras, especialmente a María, a través de ese cortinaje. Y ciertamente, bueno, pues la propia calidad y el propio trazo menudo todavía en este momento. Veamos especialmente el manto que cubre a la Virgen por los hombros, con un dibujo y un trazo muy característico de épocas muy de los años, creo yo, de finales de los 30 y parte de los años 40. Esto, bueno, la verdad es que es muy, muy interesante esto que planteaba Ceballos a propósito de si es anterior la de Roncesvalles o no, todo lo contrario. Esto es algo que varios estudiosos, Gaya Nuño, el propio Carmelo Solís, han planteado en algunos momentos, y yo en la ficha que incluyo en el catálogo escribo con bastante, bueno, con algunas dudas, pero me refiero como la imagen que considero primera es precisamente la de Salamanca. Y bueno, hay varias cosas que comentar en torno a una paleta cromática diferente y la forma, que es algo en el que voy a insistir ahora mismo, como Morales es un pintor que tiene una serie de hallazgos figurativos y compositivos y que luego va a repetirlos en muchos casos por transposiciones directas, en algunos casos pensamos que a través de calcos y en otros, bueno, estamos viendo cómo esas figuras se pueden superponer y vemos, bueno, cómo luego lo que hace es casi añadidos. En este caso, el añadido sería la incorporación de San José. Sin embargo, y de esta maravillosa reflectografía que se ha hecho recientemente, aprovechando que la obra ha llegado al Prado y de la que van a hablar pues luego, me imagino que pues largo y tendido, hay algún detalle en el que yo me voy a reclamar la atención para pensar, repensar tanto mi idea sobre cuál es la primera, que ciertamente el estudio técnico en este caso yo creo que abre o
pues una nueva hipótesis, ¿no? Bueno, pues vemos aquí, voy a ir un momento para atrás para que nos fijemos en un detalle bastante interesante. Si me hace caso, que no siempre. Bueno, si se fijan en la forma, las manos, toda esta obra tiene, bueno, las manos y los pies tienen un componente expresivo bastante claro. Normalmente el niño Jesús suele aparecer con un pie levantado, que es algo que también ocurre en la pintura italiana, especialmente florentina, del siglo XVI, y es algo que él ha podido tomar a través de muchas estampas. Pero es un detalle bastante curioso el que aparezca con una de las plantas perfectamente mostradas, que quizá haga alusión a que esos pies tiernos de ese pequeño, pues van a ser clavados a la cruz, ¿no? Bueno, pues es muy interesante porque vemos cómo esas manos tan significativas, que siempre tienen un papel bastante interesante, en la versión de Salamanca les hago notar que va a haber dos aspectos muy interesantes que han sido cambiados. Vemos que es una obra, por lo que nos muestra el dibujo subyacente, que se ha trabajado mucho a priori porque no hay grandes rectificaciones. Es una obra perfectamente asumida y trabajada antes de llevarla a la tabla. Sin duda fue un encargo muy importante por las dimensiones. No sabemos exactamente para dónde se pintó, pero desde luego está desde principios del siglo XVII en Salamanca, y cada vez más Salamanca se apunta como un lugar bastante importante en la biografía y en la producción del pintor. Bueno, pues hay dos aspectos muy interesantes, que son las manos de San Juan, que se posan sobre el hombro del niño, y la mano derecha de la Virgen, que coge el pie izquierdo del niño Jesús, y que en la imagen final vemos que lo coge, bueno, pues de una forma un tanto artificial, pero nos muestra el pie del niño Jesús, el pie izquierdo. Les muestro un fragmento que muy amablemente me envió Jaime del gabinete, y que esta tarde nos va a contar cosas muy interesantes, en las que vemos cómo hay, en una tabla tan trabajada previamente y sin casi rectificaciones, hay dos muy interesantes y que son realmente, da toda la impresión de que previamente se había trasladado la imagen de Roncesvalles en la posición de los dedos de San Juan colocados sobre el hombro del niño, y la posición, la forma de sostener el pie izquierdo del niño, porque el derecho nuevamente nos le muestra perfectamente la planta, en algo realmente muy artificial, y ese pie del niño está casi, bueno, parcialmente tapado por los dedos de la Virgen. Eso también se repite en la idea inicial, en el dibujo inicial de la versión de Salamanca, los dos casos. Y vemos cómo en los dos casos hay una rectificación muy clara para mostrar completamente el pie del niño, y por otro lado bajar los tres de los dedos de San Juan sobre el hombro del niño Jesús. A priori, eso demostraría que la primera es la imagen de Roncesvalles, y esa sería una cronología que mostraría seguramente cómo fue pues el padre del prelado que posiblemente encarga la obra, de Salamanca, es el que encargó sin duda la obra de Roncesvalles. Estaba don Pedro de Navarra, y que luego su hijo, Francisco de Navarra, posiblemente es el que, atraído por una obra tan impactante, pues encarga la segunda versión. Esa es mi impresión por precisamente esas dos mínimas, las únicas rectificaciones importantes que se hacen en la tabla de Salamanca, donde previamente se había repetido la versión de Roncesvalles.
vemos como esa forma de coger el niño, muy significativamente la Virgen, el pie del niño, aparece en esta versión que ayer les comenté, que es una versión, una tabla que está firmada a priori. Yo no diría que está firmada, no lo creo. Sencillamente creo que hay una referencia al nombre del pintor porque procede de un religioso de origen español que dona la imagen en el siglo XVII a la Basílica Napolitana, donde inmediatamente se convirtió en una de las imágenes devocionales más querida, desde luego, de Nápoles, y muchas veces versionada y copiada. Y bueno, la idea que hoy se tiene es que podría ser una obra de Marco Pino, que es un pintor con el que en muchas ocasiones se ha vinculado también la estética del pintor. Pero es muy interesante, pues bueno, las conexiones, que son unas conexiones que están presentes en la pintura tanto de Morales como en la pintura italiana, pero no solo. No solo. Esta obra de Correa de Vivar, y está aquí Carmen García Frías, creo, si no se ha ido, que es la persona que conoce muy bien esta obra, porque es una obra de patrimonio nacional que está depositada en el Colegio de Doncellas Nobles en Toledo, y que es una obra que convertimos incluso en portada del catálogo de la exposición de Correa de Vivar, que dedicamos hace muy poquito tiempo en Toledo a este pintor tan importante de la escuela toledana, que cronológicamente pues, se sitúa en el mismo momento que de Morales, e incluso pinta en Herrera del Duque, es decir, ya en tierra de lo que actualmente es Extremadura, y que realmente hay bastantes conexiones iconográficas con la pintura de Morales, ¿no? Pero ciertamente los están mostrando un ambiente muy parecido. Y aquí vemos también el mismo tema que veíamos referido a la Virgen del Pajarito en esta versión que hace Correa, aunque esta es una versión de pequeñas dimensiones, unas dimensiones muy parecidas a los que luego va a trabajar en las piezas devocionales constantemente el pintor. Bueno, esta que es la imagen de la obra tantas veces comentada, sobre todo porque no ha venido a la exposición, pero hay que destacar que sobre todo es una imagen muy, muy importante del pintor, en el que nuevamente estamos viendo la misma referencia, y posiblemente, pues yo también la creo que es una obra bastante temprana. Se ha hecho la referencia al encargo de Jerez, Bravo de Jerez, pero vemos cómo está manejando un poco la misma idea, cómo la sienta en el mismo lugar. En este caso ha desaparecido ese paño, esa suerte de palio que le coloca por detrás para recrearse más en esa zona arbolada. Y realmente, bueno, esta es una obra magnífica también porque nos demuestra, bueno, pues en el caso de la Virgen está manejando los mismos colores, pero ciertamente Morales en sus mejores obras hace también unas combinaciones cromáticas realmente muy originales, ¿no? Vemos cómo en los dos Santos Juanes está jugando con una paleta muy medida. Para el Bautista vemos en unos tonos anaranjados, que luego va a aparecer en otras de sus versiones, y para el Evangelista, pues con unos tonos pastel, que en este caso prácticamente ya no va a volver a repetir nunca. Bueno, esa idea de la figura tanto de la Virgen y la disposición del niño Jesús, que deriva de una creación de Leonardo que desapareció, pero que conocemos por muchas versiones. En este caso, bueno, les ofrezco una de colección privada que precisamente la hemos colocado en una de las obras del pintor, como ilustrativa, pues estamos viendo, bueno, algo de lo que ya nos venimos refiriendo, al niño jugando con el aspa, convertido en un juguete que anuncia el madero donde morirá el Jesús, y estamos viendo esa disposición también con esa mano de la Virgen,
y que ha hecho que eso y el esfumato se haya convertido en, bueno, pues en una referencia siempre habitual de la pintura del artista. Bueno, esta imagen no sé si se me ha colado. Bueno, en este caso es una referencia a una obra muy temprana también, que aunque aquí aparece puesta porque esto es un PowerPoint muy anterior, donde yo tenía una referencia 1560-1570, pero si van al catálogo verán que ya lo hemos colocado en el entorno del año 45 aproximadamente, por varias razones. Una de ellas es precisamente los estudios la dendrocronología de la madera, que nos da, bueno, pues una madera bastante temprana. Al mismo tiempo, es una obra muy cuidada y donde vemos, bueno, pues un tratamiento muy minucioso, muy dibujístico de los paños, muy diferente de la versión de mediados de los 60 de la obra de uno de los tableros de Arroyo de la Luz, donde evidentemente hay mucho taller, pero estamos viendo cómo todos estos plegados minuciosos de los años 40, lo que se están haciendo ya en este momento, pues se está haciendo como una abstracción, se están resumiendo bastante, ¿no? Y cómo, bueno, pues está incluyendo una visión del paisaje que ciertamente luego va a ser muy, muy escasa en la pintura de Morales y que, bueno, yo creo que se ha colado, pero ya he aprovechado y se lo he contado. En este caso, esta es una obra que yo tenía mucho interés porque estuviera al menos reflejada en el catálogo. No creí conveniente que pudiera venir a la exposición por su estado de conservación, pero es una obra que sin duda, y ya Moñino lo significó a principios de los años 40, como es una obra que sin duda hay que incluir en el catálogo temprano, además, de Morales. Vemos, bueno, lo que yo les decía de los pliegues y nuevamente ese suelo que aparece en esas épocas muy tempranas, que se convierte, yo creo, que en parte en una seña de identidad, aunque luego haya alguna repetición de taller en algunas obras tardías. Pero es muy interesante, se ve que es una obra que ha sufrido mucho, que está muy repintada, especialmente en la unión de los tableros, y además nos muestra ya algunos elementos muy importantes. Bueno, estas las he traído a colación porque estas precisamente para el libro de Berjano también, aunque luego no se publicaron en el libro de Berjano. Creo recordar, ¿no? Ahora mismo no estoy totalmente segura, pero nos muestra cómo estaban en torno a ese 1918, en el cual ya tenían problemas, pero sin embargo no tenían ni ninguna limpieza excesiva ni ningún repinte en la zona de unión de los tableros. Y les muestro otra obra que ya nos era muy difícil encontrar. Nos costó muchísimo encontrar el lugar actual donde está la lamentación ante el cuerpo de Cristo muerto. Y la otra obra, la adoración de los magos, que he traído aquí a colación porque, bueno, las tenemos al menos dentro de los fondos documentales y fotográficos de nuestro museo. Posiblemente son los restos que quedan de un retablo que el pintor hace en el entorno cacereño. Pero es muy interesante, les decía antes, porque ya en esta obra bastante temprana está proponiendo algo que luego va a repetir en muy pocas ocasiones, seguramente por dos razones o por la combinación de ambas razones. Una, porque es un escorzo bastante difícil, un dibujo realmente complejo por la disposición de esta cabeza de Cristo, y al mismo tiempo porque quizá también era excesivamente patético como escena. Ya saben que, bueno, y lo hemos repetido, yo creo que les voy a traer aquí algún ejemplo más, la Quinta Angustia o la Piedad en estas ya
dimensiones más reducidas, se va a convertir en una de las obras más requeridas, sin duda, como decía Ceballos, por requerimiento de la religiosidad de la época, más repetidas, y esta de Polán es sin duda pues un unicum, porque no tenemos ningún ejemplar más de estas características. Hay uno que creo que he traído, que es precisamente, bueno, pero que tiene acopladas otras dos figuras, pero quiero que vean sobre todo cómo nos está mostrando una cabeza que es prácticamente una repetición de la que incluye en estas tablas bastante tempranas, yo creo que de principios de los 50, hacia 1550-51. Y que también por el tratamiento pictórico, esa forma, hay un momento dado en el que los cabellos rojizos, antes lo contaba Ana Ávila a propósito de las vírgenes gitanas, que aparecen en la práctica totalidad con esos cabellos peleteados que bien nos relataba, pintados uno a uno, pero que también aparecen, no en todas, pero en algunas cabezas de Cristo, esa predilección por los cabellos rojizos, ¿no? Y que, bueno, pues dada aquí, bueno, pues incluso el tipo de trabajo que tiene el manto de la Virgen en la versión de Polán, a mí no sé, me empiezan a sembrar bastantes dudas sobre si esta obra de Polán no es incluso más temprana de lo que venimos suponiendo. La ficha de todas las piedades las ha hecho, es una ficha extraordinaria, Manuel Mena, y sugiere, yo creo que con mucha razón, que esta de Polán es la primera. Pero yo creo que incluso hay que repensarse que sea de una cronología anterior a la década de los 60. Bueno, aquí muestro lo que va a ser la versión más habitual, una vez que este escorzo de la cabeza de Cristo va a desaparecer. El contorno, la figura principal de María se va a repetir, no en todas las obras con esta calidez de la versión Arango que aquí les presento, donde, bueno, habría que ver exactamente dimensiones, pero son prácticamente de unas dimensiones muy, muy parecidas, pero habría que ver, y en este caso, pues no se han podido estudiar en el gabinete ninguna de las dos versiones. Lo que hay es una sustitución de ese escorzo, de ese busto de Cristo, pero básicamente la imagen es luego muy, muy parecida. Del año 50, y yo les decía ayer, esto lo tenemos perfectamente documentado, es del año 53 con pagos en el año 54, 1554. Este es un momento en el que Morales tiene muchísimo trabajo, está comprometido con varios retablos, con varias obras, y además es muy curioso que el único encargo importante que va a tener para la Catedral de Badajoz, ayer refería Luis Zoye algo que contamos también en el catálogo, ¿no? Cómo es un pintor que, aunque ya ha hecho la Virgen del Pajarito en 1546 y otras obras importantes, sin embargo, para la Catedral de Badajoz no va a tener ningún encargo importante, pues pintar una claraboya, que parece un trabajo menor, restaurar una imagen que desde el siglo XV estaba en la catedral y que, aprovechando que se va a cambiar de sitio, se restaura. Yo ahí no tengo muy claro que sea por conocimiento de la obra de Sevilla, porque vemos cómo, un poco en historia de la restauración, cómo normalmente las obras más veneradas se recurre, bueno, pues normalmente y prácticamente hasta mediados del siglo XX, a pintores, porque se consideraba que el trabajo normalmente de restauración era sobre todo repintar la obra, ¿no? Pero bueno, es una hipótesis y yo sí que creo que él va a tener un conocimiento, y ahora veremos, de la pintura sevillana. Pero es muy interesante porque es bastante increíble que el pintor que ha hecho la Virgen del Pajarito o la Virgen de Salamanca o la Virgen de Roncesvalles, pues me cambie un poco el modo pictórico para ofrecernos estas obras que yo creo, sí, he traído en algún detalle,
en la cual está trabajando de una idea, de una forma bastante distinta. No tanto en los fondos, sino bueno, pues en la delicadeza esa de piel, esas estructuras donde casi el fondo, el color de las sombras queda muy, muy diluido, pues aquí está muy presente, ¿no? Tengo la idea de que trabaja necesariamente con taller para hacerse cargo a la vez de un retablo a unos cuantos kilómetros de Badajoz y otras obras distintas en este momento. Está trabajando, está dirigiendo la obra. Da la impresión, porque lo suyo sería que el primer encargo ciertamente importante, al menos 4 tablas, no sabemos, no estamos completamente seguros de que fuera un retablo para la Capilla del Sagrario, pero por fin un encargo mínimamente decente en la catedral. Y aunque son obras fascinantes en su composición y en la iconografía, pues no vemos la mano completa del maestro. Da la impresión de que no se cree mucho la continuidad en la SEO badajozense, ¿no? Bueno, aquí muestro nuevamente uno de los... Se ha sugerido también la posibilidad de que dependiera de una estampa de Durero. Yo creo que la estampa que debió de manejar es esta, de Leiden, de Lucas van Leiden. Incluso cómo mete un árbol detrás de la figura de San Francisco. Pero es muy curiosa la iconografía porque esto, que siempre ocurre según la narración y según luego lo han representado otros pintores de noche, ¿no? Que es cuando sale de su celda y pide a Dios que le premie con los estigmas sufridos por Jesucristo, y tiene un testigo necesario que es el hermano León, que al comprobar que la celda de Francisco de Asís está vacía, pues le sigue y en la noche bueno, pues ve el prodigio que está ocurriendo en ese momento. Morales no, Morales el pintor de los fondos negros, sin embargo, en esta ocasión lo que hace es recrear realmente pues esta extraordinaria visión completamente surrealista, donde se combinan seguramente estampas de ruinas diversas con una especie de cabaña donde hay, pues, bueno, ahí hay vida, bueno, pues actividad humana. En la exposición están estas 2 versiones donde median, bueno, pues a priori unos poquitos años, pero que nos muestra al mismo tiempo lo que es un trabajo completamente de mano del pintor. Esta es la mejor de las versiones que conocemos de la Piedad, de prácticamente 3/4, donde vemos nuevamente ese fondo pétreo, en este caso en las 2 versiones, y donde vemos además cómo ese fondo pétreo que luego se pierde en ese negro inquietante, ese negro casi de nocturno que va a acompañar a las imágenes, piezas de devoción de tamaño más pequeño. Y bueno, pues aquí, de unos poquitos años antes, la versión muy atractiva, pero como digo, pues que incluso el rostro de Cristo parece de otra mano, ¿no? Aunque proceda de una composición del maestro. Interesantísimo, por otro lado, ese fondo donde, bueno, es casi un Giorgio de Quirico unos cuantos siglos antes, ¿no? Porque nos está colocando pues un fondo imposible, espacial, con una acumulación de referencias clásicas, y especialmente interesante esas 2 figuras del fondo que no sabemos muy bien si son, bueno, profetas, apóstoles, y que ciertamente, creo que no he traído una foto de detalle, pues la relación que ya se ha señalado más veces con Berruguete es clarísima. Bueno, aquí he traído, no es por la colocación, no es la mejor de las disposiciones, pero vemos cómo de entre las muchas fuentes que pudo tomar Morales, Berruguete también puede estar bastante presente. Y que, bueno, era un poco el guiño que está en la exposición a través de este espléndido
obra de 1525 del Museo de Escultura de Valladolid, y este diálogo que hemos establecido con Morales. No me quiero entretener en demasía. Y bueno, vuelvo a mostrar la imagen de esta primera de la Lamentación ante el cuerpo de Cristo, y un poco para ver esa obra de Salamanca, que, de ser cierta la hipótesis, yo no creo que esté relacionada con la obra de Salamanca, de la obra encargada en San Felices de los Gallegos, porque se viene diciendo, entre otras cosas, primero que se quemó ese retablo. Es verdad que a veces los incendios encubren momentos anteriores de sacar las obras, y a lo mejor el incendio no destruyó las obras, pero yo creo que en el año 72, que es la fecha de San Felices, el pintor ya es un pintor en el que se está manejando muchísimo más con el taller, y donde ya tiene un canon figurativo bastante distinto de lo que está ocurriendo todavía en los años 60. Es verdad que en el año 72 es un momento un poco de transición, pero yo creo que esta obra del Museo de Salamanca, de situarla en algún sitio, todavía creo que hay que seguir pensando, como se ha dicho en los últimos tiempos, en Alconchel. Vemos nuevamente esta forma espacial pétrea, este banco pétreo, que le sirve para situar la escena en este caso de la tragedia, y vemos pues los cambios sustanciales, a pesar de los muchos problemas que tiene la obra esta de la antigua colección Tres Palacios, que hace una propuesta ya de espacio que aquí trasciende en la versión de Salamanca, con estas nubes impresionantes, y luego con esta contención cromática, que también creo que es muy, muy interesante. Una contención cromática que seguramente es un proceso de maduración pictórica de un artista que podría haber interpretado pues este momento intensamente dramático de la Lamentación en una casi monocromía, en la cual pues solamente ilumina a través del paño, del sudario blanco y de la vestimenta de la Virgen, focaliza la atención máxima del espectador. Muy diferente de esta imagen bastante anterior, que pues lo lleva pues con este color muy rico, con una base muy blanca de estos años, de ese momento. Bueno, aquí están. Esta pues era una apuesta también, primero, de presentación de las 2 tablas de la colección Arango, que ha donado al Museo del Prado, y que, pues viendo esa apuesta, que rechazaba la relación de la obra de Salamanca, del Museo de Salamanca, con el retablo de San Felices, pues en los últimos años se viene pensando, y yo he apostado por ello en el catálogo, de que estas 3 obras provienen del mismo retablo. Vistas juntas, pues creo que funcionan en muchas cosas muy bien. Las nubes, por ejemplo, del Calvario con la Piedad, aunque ciertamente hay otros aspectos, incluso del propio modelo cristológico, que va variando, pero también hay que advertir que van variando en las 3 imágenes. Es decir, no hay un mismo modelo ni para el Calvario, ni para la Resurrección, que lo flanquea a un lado, ni para el cuerpo de Cristo, mucho más alargado, mucho más manierista. Es ese término que ciertamente yo voy descartando, porque es un término que es un poco cajón desastre, que sirve para muchas cosas, y también por el empleo del color. Pero yo creo que no está completamente resuelto, aunque en la exposición funcionan muy bien las 3. Y la idea de Alconchel, pues podría ser, además, teniendo en cuenta además que aunque Alconchel, perdón, que es que se me ha ido el dedo antes de la cuenta,
Sabemos que es un encargo muy, muy importante por el que recibió pues, bueno, un precio realmente importante. Estas tablas lo son también por dimensiones, pero como en la mayoría de los retablos también podríamos pensar de participación del taller, excepto quizá en las obras como quizá la Deposición, que yo creo que es realmente una obra de mucha hondura en muchos aspectos, pues podría compartir ahí, bueno, las tres obras podrían proceder del mismo lugar, aunque, insisto, no está perfectamente resuelto. Bueno, pues una vez que Morales tiene un hallazgo, algo que se le está pidiendo, que se le reclama, hay repeticiones y repeticiones en las cuales, cuando el compromiso es muy importante, hay también sutiles variaciones que hacen que cada obra pues tenga también su entidad propia. Nuevamente repito esta versión de la colección Arango, que prácticamente ya les enseñaba antes. La Virgen María es casi una repetición de la de Polán, también en el delicadísimo tratamiento, y cómo luego la va haciendo variar, cambiando la dirección del propio Cristo. Esta tarde seguro no he querido traer la imagen porque si no los del gabinete me van a decir: Leticia, nos has adelantado, y no es el caso, pero es muy interesante, como hemos visto en algún caso, cómo en una propia tabla pues casi juega, da la vuelta a la plantilla o al calco para cambiar la cabeza de Cristo de lugar. Aquí estamos viendo otra excelente versión, en este caso la de la colección Villarmir, un poquito más pequeña que la de Arango, en la cual no solamente ha cambiado de dirección el cuerpo de Cristo, sino que además aproxima más las dos cabezas. Puede haber un motivo también práctico, y es que en una dimensión más pequeña pues le convenía acercar las dos cabezas para también meter esa mano de la Virgen, que es una mano que sostiene el cuerpo de Cristo, pero que al mismo tiempo, en una de las estrategias muy repetidas del pintor, pues suele colocar las manos o las rodillas, ya veremos, muy, muy cerca del espectador, en un espacio que casi el espectador puede tocar. Ese espacio para muy cerca, en el que hace que la mano de la Virgen tenga también una intensidad expresiva, protectora también de aquel que poseía un tipo de estas obras, ¿no? Bueno, pues la he traído, qué bien. Esta es la última, una versión muy interesante, y que es la última adquisición de pintura española que ha hecho el Metropolitan de Nueva York, que es una versión que procede de una colección italiana, y en la cual es la única versión que yo conozco en la que, versión para Piedad, en la cual vuelve a incorporar este escorzo dificilísimo con el último estertor de Cristo, ¿no? Que casi, o sea, muere de verdad, bueno, muere en la cruz, pero el último estertor es en brazos de la Virgen. Bueno, es muy interesante porque nuevamente vemos esas superposiciones, la imagen fundamental, en la cual seguramente por una petición especial pues mete los dos intermediarios que más habitualmente aparecen en la pintura de Morales, que son María Magdalena y San Juan. Hay cosas muy curiosas, no me puedo parar en todos los detalles, pero en la versión del Metropolitan a mí me parece que es una versión con mucho taller, pero bueno, en cualquier caso interesante. Vemos algo que no aparece en otras versiones más pudorosas del propio pintor. Vemos aquí cómo el pecho de la Virgen está perfectamente cubierto, aunque se intuye, está muy bien dibujado, pero está cubierto. En la versión esta italiana que acaba de comprar Nueva York, el Metropolitan, pues, y eso que aquí no sé si se ve perfectamente, bueno, ahora la acaban de limpiar y se ve aún más, pero no he traído esa imagen. Pues es un pecho que está mucho más presente, seguramente tiene también un significado, ¿no? Un significado que normalmente se viene diciendo como en estas imágenes, pues, como la Virgen con el niño, hay siempre una idea, el espectador puede tener en la cabeza ya el destino trágico del niño, y cómo ya en esta
consumación del destino trágico, también hay una referencia a la infancia de Cristo, quizá en ese pecho que en la versión recientemente comprada por el Metropolitan está tan presente. Luego, claro, bueno, comparar cualquiera de las piedades con la extraordinaria versión de Polán, pues realmente es un poquito duro para cualquiera. Bueno, aquí tenemos cómo Morales lo que va haciendo es un proceso que no sabemos si es estrictamente contemporáneo o es cronológicamente muy, muy posterior. Yo empiezo a pensar que en muchos casos es prácticamente contemporáneo, ¿no? Porque además sabemos por el tan repetido pleito de 1550 de 1555, que el que pleitea en realidad es Estacio de Bruselas contra pues esta tropelía, que sin duda debió de sentirlo así, contra el concejo, por haberle, una vez que ya tenía todos los bártulos, pues haberle quitado la parte importante de cualquier encargo, que era la policromía y el dorado, que también se refirió ayer perfectamente el profesor Hernández, la importancia que tenía el dorado de las obras. Bueno, pues cómo esa imagen de la Virgen sentada, de cuerpo entero, pues cómo la va acortando para convertirlo en una imagen devocional. Y les decía, que he hecho una digresión y me he escapado del argumento, cómo ya en esas probanzas o testimonios que van haciendo a favor de Morales, pues se señala pues un número importante de aristócratas y personajes importantes de la Extremadura, Portugal, Sevilla o Toledo, o Castilla de la época, que le hacen encargos al pintor. Y es ahí, en esas probanzas, donde se habla del término piezas con cerilla, piezas de devoción, que sin duda que dice que le habían hecho ya muy famoso y que incluso iban a Badajoz a comprárselas. Y sin duda son estas tablas de pequeñas dimensiones, aunque esta, bueno, no es de las más pequeñas, ahora van a ver más, y que sin duda pues fueron con las que él va a tener una parte muy importante de su economía y de su producción artística, precisamente porque era gente muy principal la que se hacía con estas obras. Nuevamente está aquí la Virgen de Correa, de Doncellas Nobles, porque estamos viendo cómo es un tipo de producto que no es exclusivo de Morales, pero que ciertamente, en el caso de Correa, no conocemos muchas versiones de estas dimensiones tan pequeñas y muy pensadas para devociones privadas. Mientras que, en el caso de Morales, bueno, pues podemos contabilizar, yo creo que en torno, lo que yo tengo contabilizado en estos años de trabajo, en torno a 100 que pueden ser obras de bastante calidad salidas de su mano. Y claro, ya la nómina empieza, el listado empieza a hacerse muy grande si metemos obras de todo pelaje y condición. Sevilla, Andalucía, pues bueno, hay que pensar que evidentemente, igual que he mostrado Correa, pues Pedro de Campaña también tenemos, aunque realmente Pedro de Correa lo que va a hacer, y especialmente en los años finales de su vida, sobre todo con el tema y tenemos recientemente incorporada, gracias a la donación Arango, una de las obras que más veces repite, que son los calvarios muy, muy complejos, con una narración realmente muy bella, porque a pesar de ser obras de pequeñas dimensiones, pues mete casi todo el Gólgota y podemos ver un paisaje extensísimo al fondo. Bueno, realmente es una enorme belleza ver una obra tan monumental tratada en pequeñas dimensiones. Pero no va a ser lo que más haga Pedro de Campaña, porque va a hacer bastantes retablos y tablas grandes. Pero, sin embargo, tenemos también algún ejemplo de estas vírgenes de la leche, que en el caso de Morales siempre las convierte en versiones pudorosas del tema de la Virgen de la Leche. Nunca muestra el pecho y por supuesto, no muestra al niño amamantando, ¿no? Vemos este Pedro de Campaña con el niño casi asustado, ¿no?, ante la versión de la Virgen. Pero es muy, muy interesante porque la estrategia es muy parecida. Un fondo negro muy saturado y una iluminación de la Virgen y el niño muy potente que hace que la concentración sea máxima, ¿no? Sea máxima. Muy interesante.
En la obra de Morales, esta es la última de las versiones. Tenemos 4 versiones en el Prado de Vírgenes de la Leche y esta es la más pequeña de las que hemos comprado. Siento no haberlo metido, pero ya se me había ocurrido ayer por la noche y ya estaba realmente cansada meter la más pequeña de todas, que es un poquito más pequeña que esta última nuestra de 38 de altura, que creo que recordar que es de 27 de altura, la de la National Gallery de Londres. Realmente una belleza, pero que está a la altura de esta última que hemos comprado, ¿no? Y vemos cómo la estrategia es parecida, pero con esa cosa pudorosa de no mostrar el cuerpo de Cristo, el pecho de la Virgen. Y luego, muy interesante, la forma. Nuevamente, las manos son siempre un elemento muy importante en todas las composiciones devocionales de pequeño tamaño de Morales. Y como esto también es algo pues muy interesante, una pelirroja, una Virgen pelirroja, también el niño en la obra de campaña, y que en este caso, bueno, no es la más pelirroja de todas, porque la verdad es que casi se la reserva para la Virgen del Sombrerete o Virgen Gitana. Pero muy interesante porque le da un gran protagonismo, el niño aparece de espaldas, muy cerca del espectador, casi le podemos tocar, y esas manos pues muy, muy presentes, convirtiendo a la Virgen en un sostén muy real del niño. Estas son las 3 versiones, la pequeña que les acabo de mostrar, la otra creo que sí, ya se la he mostrado, la de versión de 3/4, que está sentada, se ve muy bien en ese banco pétreo perfectamente pulido y que aparece en otras versiones. Bueno, aquí tenemos las otras 2 del Museo del Prado. La más grande, la 944, durante mucho tiempo, porque no se conoció hasta época muy, muy tardía, la versión más reciente que ha comprado el Museo del Prado, y durante muchos años, ya Gaya Nuño lo significó en el año 61 y han sido otros autores, también Pérez Sánchez, que han señalado, pues señalaban la versión, la 944, como la mejor de las versiones, no solo del Prado, sino de las versiones conocidas de la Virgen de la Leche. La verdad es que cuando las ponemos juntas, y bueno, han sido las 3, unas más y otras menos restauradas. Bueno, ya no sé si citar una vez más a Erlinda, que debe estar aburrida de que la citemos como restauradora de todas ellas. Pero ha sido un gran momento estos años restaurándolo, porque Erlinda quería tener pues 3, 4 obras a la vez para ir entonando, para ir viendo los problemas, y la verdad es que ha sido también para mí un ejercicio muy interesante de apreciación de muchos detalles, ¿no? Pues el color empleado para las túnicas, cómo va a ir cambiando. Bueno, esta tarde Lola seguro que nos va a hablar de estos aspectos de los colores, de los pigmentos, que son muy, muy interesantes. Y bueno, las pequeñas variaciones, no me puedo enrollar más con esto. Muy interesante, y aquí he perdido una superposición que me hizo Jaime García, pero seguro que esta tarde nos trae alguna, de esta anunciación de muchísima calidad que tiene el Prado. Está en la exposición, y en la que, bueno, pues da la impresión de que si no ha manejado exactamente el mismo calco porque tiene prácticamente las mismas dimensiones, la Virgen de la Leche última que adquirió el Museo del Prado y esta Anunciación, donación de Xavier Lafitte, y que realmente, pues bueno, es muy, muy interesante, porque es una repetición al menos de la cabeza y del modelado, el sombreado, del que también advertimos cosas muy distintas. Antes Ana Ávila nos señalaba con toda justicia y decía, y no ha venido esta versión de Oxford. Yo fui a verla hace, no me acuerdo, cuando estábamos, no en los inicios, pero estábamos ya tratando de centrar las obras que iban a venir a la exposición. Y esta de Oxford era una firme candidata, entre otras cuestiones, porque bueno, es la portada del libro de Barsbaska, de este danés que en el año 62 publica pues, su importante tesis doctoral. Y realmente es muy atractiva porque junta, como en muchos casos hace el pintor, pues 2 versiones, la Virgen de la Leche y la Virgen Gitana.
Pero cuando llegué, pues me encontré con que el fondo, y eso que no da mucha justicia a las fotos, pues un restaurador, me contaba la conservadora que fue amabilísima y estaba un poco ruborizada porque ella ya conocía bastante bien la obra de Morales, un restaurador pues no entendió muy bien estos fondos negros tan densos que parecía casi un repinte, y se puso a limpiarlo y bueno, pues dejó. La verdad es que queda bonito también, ¿eh? La madera, como tiene esas maderas tan cuidadas, tan buenas, pues tenía su punto, pero me daba un poco apuro traerla con la madera vista. Bueno, y ese es el motivo, pero es muy interesante porque está pues repitiendo el gesto casi del Niño Jesús, pero con variaciones, como siempre, variaciones muy interesantes. Ayer comenté estas, como Ana Ávila ha hecho mucha referencia a estas versiones, y además ha mostrado cosas muy interesantes que parece que nos habíamos puesto de acuerdo Ana y yo antes, pero me ha venido muy bien porque me ha puesto en posición de comentar, bueno, pues cómo es verdad, estamos viendo cosas distintas en el tratamiento pictórico que no sabemos muy bien si se debe a un momento cronológico distinto o a la participación de algún miembro del taller que sabía hacer cosas muy, muy finas. Aquí muestro dos versiones de la de Arango que nos ha referido Ana, y al lado una que compró el Museo de Boston hace, bueno, pues relativamente pocos años, pero que desgraciadamente se ponen a comprar. Estamos encantados de que, porque al final estos museos importantes son los escaparates fundamentales de la pintura española fuera de nuestras fronteras. Y esta es una versión muy interesante además porque enlaza también con la Virgen esa Virgen pequeñita que hemos comentado, que ha comentado Ana, que también mete pues, bueno, unos tonos dorados para ese sudario que cubre parcialmente el cuerpo de Cristo, pero es una versión sin duda de taller. Bueno, aquí lo vemos, ¿no? Ese paño blanco, esa sabanilla que se ha convertido ya en una sabanilla dorada completamente. Y Ana veía muy bien un tratamiento pictórico distinto para la versión que hemos colocado en Ribera, porque en el espacio dedicado a San Juan de Ribera, por esas dimensiones, ese elemento de las dimensiones que no tiene ninguna otra de las versiones. Yo lo que pasa, que creo, y lo he escrito en la ficha, que con la única que se parece por ese tratamiento evanescente de los rostros, que es un esfumato realmente muy, muy trabajado, sí que se me parece a esta otra versión que también tiene inclusión de hilos dorados, ¿no? Y precisamente la versión está un poquito más grande, es la que tiene detrás la palabra relicario, y que pues seguramente por esta concepción preciosista, delicadísima de ambas obras, pues hace pensar que muy posiblemente la que combina la de Virgen Gitana y la Virgen del Aspa podría estar en un relicario de alguien importante. ¿Por qué no San Juan de Ribera? Bueno, San Juan de Ribera tuvo dos, y el tratamiento de estas dos yo creo que es muy parecido. Y además me da pie para hablar de otra cosa, que la que realmente sugirió esta posibilidad y esta apreciación es de Manuela Mena, cuando escribió a propósito de las piedades, de la piedad sobre todo de Bilbao y del resto de las piedades. Ella hizo una observación muy inteligente, y es que el esfumato de Morales no va a todas las figuras, no va a todos los aspectos de la tabla, sino sencillamente se concentra en un esfumato que va siempre dirigido a la tez, a la cabeza de la Virgen y del Niño Jesús en algunas ocasiones. Y esta es una prueba. Vemos cómo es una pintura que describía muy bien Ana Ávila, en todos los detalles, está perfectamente dibujada, matizada, y sin embargo ese esfumato se concentra en las encarnaciones, en el rostro, en la tez. ¿Pudieron ser las dos realizadas para Ribera? Bueno, lo dejo ahí, nada más como una posibilidad, ¿no? Pero es muy interesante ese tipo de aspectos, de sugerencias que nos da esa pintura. También, y hay que pensar,
bueno, pues un pintor que está trabajando 50 años, ¿no? Pero es verdad que en el caso de las vírgenes gitanas las venimos colocando en ese año 67, ya se ha dicho, pero a lo mejor se viene colocando en ese año 67 por la famosa estampa de Depré, que nos ha hecho, desde que lo comentara Pérez Sánchez y con ese respeto devocional, a pensar que todas parten de la estampa de Depré, pero que realmente, y nos lo ha demostrado clarísimamente, hay una tradición anterior que, ¿por qué no? A lo mejor el pintor la ha tenido en cuenta pues años antes. Bueno, y cómo con esa Virgen gitana empieza a jugar, con esa inclinación de cabeza, y nos va mostrando distintas versiones. Aquí hay una, que es la del Prado, con la mosca, la famosa mosca, que solo aparece en esta versión de la Virgen y el Niño y San Juanito, y la Virgen gitana de la antigua colección Adanero, hoy colección Villarmir, Fondo Cultural Villarmir. Bueno, es muy probable que esté utilizando el mismo modelo, incluso la misma plantilla, para al menos lo que es la imagen esencial de la Virgen con este tocado. Esta es la de la colección, la otra es la de la colección Abelló, pero muy interesante porque aparece también una iconografía que en España solo vamos a ver en la siguiente generación en el Greco, con por supuesto, con otro tratamiento pictórico que nada tiene que ver, pero con este San Juanito arpocrático, que como otra de los ardides que tiene siempre el pintor, suele meter una figura que se dirige directamente al espectador, para aproximarle, para hacerle que se meta directamente en la escena que se está tratando, ¿no? Bueno, pues aquí le vemos en estas dos versiones distintas, con un tratamiento también de la túnica con el colorido distinto, y que curiosamente pues estamos viendo también este San Juanito en esta otra miniatura de la que recientemente he tenido noticia, y como están por aquí se lo agradezco de nuevo, que han sido muy amables Rafael Romero y Adelina Illán, que me mostraron. Luego, bueno, hemos tenido ocasión de conocerlo por otros motivos, pero realmente ya estábamos con la exposición muy adelantada, pero es muy interesante porque vemos cómo esas figuras se vuelven a repetir en un mundo que realmente es un mundo moralesco, que tiene muchísima calidad, aunque tiene algunos problemas de conservación esta tabla, pero que nos muestran a un pintor que hace ya uso de un concepto más de piccola pittura, ¿no? de miniatura casi. Bueno, muy interesante esta disposición de este niño, de este templete, aunque el marco no tiene nada que ver, es posterior, es un marco italiano de principios del 17, pero es muy interesante la disposición esta como muy confianzuda del niño Jesús apoyándose en el pecho de la Virgen. Me he ido para atrás, ¿no? Bueno, no sé por qué me ha hecho caso. Bueno, pues en esta obra que yo juzgo de taller, en esta otra obra, pero que es también interesante por muchos aspectos, porque tiene en la factura, en lo que es estrictamente factura, algo que es muy bueno, que es el manto azul muy característico de la Virgen María. Sin embargo, me parece más de taller la propia concepción de las figuras, que tiene un dibujo y una visión que me parece realizada por algún miembro del taller. Muy buen pintor, pero algún miembro del taller. Y a propósito de ese pintor de miniaturas, les presento esta, que es una miniatura muy pequeña, y lo ven, de 51. Es una miniatura, es una obra de muy pequeño formato, que ya en su día Angulo no la publicó la imagen, pero la señaló diciendo que no era de Morales, pero que tenía muchísimo interés. Y es una obra que tiene mucho interés. ¿Que es moralesca? Sí. ¿Que es del pintor? Bueno, pues quizá de alguien pues, que está repitiendo modelos. Vemos aquí cómo el modelo monumental de la Virgen deriva de estas vírgenes sentadas, la Virgen del Pajarito, la Virgen de Salamanca, mete la idea de la Virgen de la Leche, y al mismo tiempo esta representación de San Roque
que sin duda es una petición, bueno, pues de algún devoto del santo y que también nos recuerda otras cosas del pintor, ¿no? Yo no descarto que, desde luego, haya salido del obrador de Morales, de un pintor que es capaz realmente de hacer cosas que son muy de cerca, pero que al mismo tiempo nos muestra unas maneras muy cercanas al miniaturista, como en esta versión de Minneapolis, que la cabeza, cuando la contemplamos como está ahora muy de cerca de la versión del Museo del Prado, y la propia anatomía, la propia mano, es también un poco distinta de esta del Museo del Prado. Que está el rostro de Cristo, el cráneo, con ese dibujo tan preciso, sí que es una insistencia en el modelo piombesco. Y bueno, muy interesante cómo nuevamente tiene esa estrategia de acercar algún elemento, en este caso es el codo, para la visión muy cercana, y le sienta bueno, pues en ese banco pétreo que señala ahí. No me quiero enrollar mucho porque ya estamos, bueno, de esto ya se ha comentado, lo ha comentado Miguel Falomir, las dos versiones que están aquí, las que consideramos de mejor factura, de mano, ambas del pintor, muy interesante. Bueno, esta va a estar, es una obra muy interesante que se ha estudiado aprovechando la exposición en Almanac de Barcelona, y que realmente se ha estudiado, se ha restaurado, y hay una ficha de mucha enjundia por parte del conservador de allí, Joan Yeguas, que bueno, se hace una serie de preguntas muy interesantes sobre un pintor del que, bueno, sabemos que tiene un taller y hay que pensar obras realmente como estas. Bueno, estas son las dos versiones, no voy a hacer más referencia. Bueno, vamos a ir adelantando. Vemos de la imagen anterior, vemos esa figura que se parece, que se desliga un poco de la obra para llamar nuestra atención, y que está presente pues, en muchas versiones, en muchas obras del pintor. Aquí dos versiones distintas, una es la de Berlín, la versión de Berlín de la Virgen con el Niño, la Virgen del Aspa y la Virgen del Uso, en este caso, porque las dos llevan los mismos elementos, y que ciertamente pues, tiene algunas diferencias también en el color que, bueno, pues son muy sugerentes a la hora de pensar en ese pintor que realmente se está manejando con algunos modelos, algunas referencias leonardescas que en algunos casos están muy presentes, muy repetidos en la península. Aquí he traído una obra del Prado que tenemos depositado en el Museo de Murcia, en este caso una obra de Llanos, en el cual pues, estamos viendo básicamente cómo también la recupera el pintor. ¿Es a través de Llanos? ¿Es a través de la pintura valenciana? ¿Es a través de estampas? Yo creo que es más bien a través de estampas, ¿no? Pero bueno, estamos viendo ese mundo leonardesco que está muy presente en toda la península. Bueno, estas imágenes que además nos está proponiendo un rostro de Cristo, que es un modelo distinto del modelo piombesco y que se va a repetir en muchas obras. Bueno, aquí está esta referencia al mundo escultórico que está muy presente o al menos yo así lo veo en estas versiones devocionales que nos aproximan, aunque son posteriores, son de Pedro de Mena, pero ciertamente nos está anunciando ese mundo de la escultura. Bueno, y esto me ha parecido muy bien que ya Falomir hiciera referencia a cómo Rivera pudo haber visto en el Escorial estas obras, pero que nos muestran una tradición de obras emparejadas que no solamente son del mundo de Tiziano, sino que también está presente en la pintura alemana, flamenca, a lo largo de todo el siglo XVI, y que Morales también traduce en tablas. Bueno, las anteriores, lo tenía que haber advertido, bueno, lo ponemos aquí. No lo he puesto aquí. Bueno, una está hecha sobre mármol y la otra sobre madera. Y esto es muy interesante porque nos está hablando de unos soportes. Piombo trabaja mucho sobre soportes, pizarra, por ejemplo, y no sé por qué me hace esto.
le he debido de volver loco. A ver si aquí... O ha debido de pensar alguien que ya es la hora y que... Bueno. Les traía los reversos de varias obras en las cuales, no sé si esto es solucionable. Ah, sí, se ha solucionado. Bueno, que ha sido muy, muy interesante, ¿no? Zoye nos traía ayer algún ejemplo, yo creo que me la ha pasado esta mañana para que tuviéramos una trasera más. A mí no me interesaba tanto, aunque es muy interesante todas las inscripciones, lo que nos cuenta de propietarios, sino porque en muchos casos, en muchas obras devocionales de pequeños tamaños, vemos una intención muy clara que en las primeras obras no sabíamos si era un estarcido posterior o qué pasaba. Vemos una intención bastante clara, creo yo, de que las tablas pasaran casi por esos materiales más ricos que Sebastiano del Piombo maneja, Tiziano también en alguna ocasión, y que nos recuerdan a las pizarras o a mármoles incluso, ¿no? Aquí he traído tres obras del Prado, además. En algunos casos, bueno, sencillamente están dadas de negro. Y a lo mejor es sencillamente un pintor que conocía muy bien los materiales, pues sencillamente pretendía que la parte trasera pues estuvieran también resguardadas para su mejor conservación. Bueno, y aquí traemos dos más, pero en realidad me interesa esta que puso ayer ya Luis Zoye, donde en algún momento dado alguien tuvo curiosidad, entrevió una inscripción, no ha sido Luis, lo prometo, porque aunque le gustan mucho las inscripciones, no lo ha hecho él, pues pudo en algún momento dado tratar de limpiar ese estarcido que sin duda imitaba un material pétreo que vemos en varios ejemplos de pinturas de mucha calidad por parte del pintor. Bueno, esta otra no voy a hacer más alusión. Y vemos cómo también esos modelos de Ecce Homo están presentes también en la pintura. Yo creo, el mismo ejemplar le ha puesto antes Miguel Falomir. Y vemos cómo la estrategia es prácticamente la misma. Lo único que, en el caso de Juanes sí que realizó varias versiones de este Ecce Homo, y en el caso de Morales, bueno, las repeticiones son extraordinarias. Incluyen temas tan variopintos como el Ecce Homo presentado al pueblo por Pilatos, un rostro de Cristo que está presente en esta cena. Bueno, sí iba a hablar más de ella, pero bueno, aquí tienen la estampa de Duredo de la que procede. Y cómo las superposiciones, las repeticiones con añadidos, pues bueno, lo vemos en esta versión excelente de la Hispanic, en la que falta el sayón del Museo del Prado. O, bueno, en este caso voy a dejar este asunto porque es muy probable que luego Jaime lo trate, como en el caso del retrato de la excelente versión de Cádiz, pues es prácticamente una superposición de la versión del Museo del Prado. Bueno, les iba a hablar de estas versiones muy diferentes. Aquí estamos viendo la del Mnac de Barcelona, en esta versión que está un poco distorsionada la imagen. Es una versión que a mí me parece que es claramente de taller, del pintor. Esta del Museo del Prado, que ayer les enseñaba, junto a una del Museo de Navarra, que son claramente derivaciones ya, muestras de la fama del pintor. Y, bueno, otra más del Museo del Prado, en la que, bueno, a priori es una versión... A priori parece de buena calidad, con un aspecto muy interesante que son esos párpados violetas, marrones, que vemos en otras versiones en muchos casos de taller, porque como ven en esta de Dresde, normalmente, a pesar de que la base, la sombra, es de este tono marrón, pues luego tiene una cantidad de matices para hacerlo realmente una imagen mucho más cuidada, ¿no? Bueno, y esta, pues bueno, es una de esas mamarrachadas que nos advertía Gaya Nuño,
Y bueno, estas son las versiones Piombo, la de Denis, Manuel Denis, que nos ha hablado esta mañana temprano, bueno, hace un rato Falomir, que posiblemente vaya a tener muy en cuenta Morales, aunque hay elementos, por ejemplo, de la manga, que yo creo que son indudablemente tomados directamente de la versión de Piombo y no de la de Manuel Denis. Esta es muy interesante y perdonen que no sea la mejor de las imágenes, porque esta está en una iglesia vallisoletana, es una obra excelente que cualquiera diría que es de Morales y, sin embargo, la tradición muy antigua la vincula a este pintor que antes he señalado, Rabullate, un pintor muy interesante que trabaja a mediados del siglo XVI en Valladolid y se considera una copia temprana de Rabullate de esta. Y sabemos además que al parecer debió de tener un par de obras de Morales. ¿Y qué es lo que está copiando? ¿Está copiando a Sebastiano del Piombo o está copiando a Morales? Da la impresión claramente, por esa estructura ósea muy, muy marcada, característica de Morales, que está copiando al extremeño, ¿no? Y esto, bueno, pues es un mundo muy interesante porque si tenemos en cuenta que se atribuye a Rabullate la obra de Piombo de la Catedral de Burgos, pues nos abre un mundo realmente extraordinario para enclavar muchas excelentes obras que se vienen atribuyendo a Morales a este pintor, a Rabullate. ¿O no? O a lo mejor esta es una versión muy realizada por Morales que tempranamente llega a Valladolid y que se considera erróneamente obra de Rabullate. Como digo, es otro de los aspectos que quedan abiertos. Y ya, bueno, tenemos que acabar, pero bueno, la versión excelente de la Almudena, la versión un poco mayor que se descubrió hace muy poquitos años en Gravelines, en Francia, y muy interesante por la vinculación sevillana, por la vinculación con Pedro de Campaña. Eso quizá probaría que realmente Morales conoce bien la pintura sevillana, pero no tanto por formación como por algún viaje, algo que se produce de forma natural desde Sevilla. Este Cristo atado a la columna que vemos aquí de la iglesia de Santa Catalina, una obra de 2 metros de alto, en donde estamos viendo cómo se dispone a San Pedro contemplando, arrepentido ya, el sufrimiento de Cristo. Y esta obra de la que se conocen, no sé si he traído una más, yo conozco, al menos tengo detectadas 3 versiones, y esto es muy interesante porque aquí sí que estamos viendo en un área bastante próxima a Extremadura y a los comportamientos de repetición de Morales, pues una versión de pequeñas dimensiones, o de unas dimensiones ya muy características de obras devocionales para relicarios y para oratorios privados, del propio Campaña, de la versión de Santa Catalina, ¿no? Y que está presente también, aunque es verdad que habría fuentes también del propio Sebastiano del Piombo, de esta versión menos conocida de Cristo atado a la columna y con toda el dorso visible. Bueno, he traído 2 imágenes, la que considero mejor, que es la de Keystone Lacy, pero realmente hay otras versiones también bastante buenas. Y esta es muy, muy interesante porque estamos viendo la versión francesa y una un poco más grande que publicaron precisamente Rafael Romero y Adelina Illán, que está realizada sobre tela, y realmente es una versión que yo en principio como que rechazo personalmente todas las de tela, pero esta ciertamente, al menos en factura, sí que se asemeja a las obras de Morales, parece realmente salida del taller. Estos estudiosos lo colocaron en 1580, un momento en el que ya sabemos que Morales no es capaz de pintar así.
porque ya está en un proceso de deterioro físico y en el que el taller es el que realmente está realizando los trabajos mayores. Yo creo que he traído, eso es, publicaron también esta radiografía que a mí me parece que nada tiene que ver, aunque ciertamente es una tela, con lo que conocemos de las obras del pintor, ¿no? Aquí ven esta secuencia de la versión de Almudena, Francia, esta versión de colección privada madrileña realizada sobre lienzo y que realmente a mí me deja absolutamente desconcertada por todo lo que les señalo. Hay una más, la foto no es muy buena y se la traigo aquí revirada porque no. Esta es la versión que tienen ustedes a su izquierda, es una versión de una colección privada también madrileña, hecha sobre tabla, que yo juzgo de Morales y Taller, y es muy interesante porque es prácticamente de las mismas diversiones y además, junto con esta otra de tela, es la que muestra pues, el paño de pureza completo y que, bueno, pues también se me antoja como una incógnita. Y, bueno, las versiones, la excelente de Dublín, una copia de Río Frío y que debo a Carmen García Frías su conocimiento, no sabía de la existencia de esta otra versión. Y aquí ven, seguramente porque está realizada a través del mismo calco o de la misma plantilla, las versiones de Dublín y esta última extraordinaria que ha aparecido recientemente con esas variaciones. Bueno, y esta es una versión que yo creo que es bastante inferior. Y ya les voy a dejar comer porque si no esto se hace insoportable. Nada, volvemos. ¿Dónde está? ¿A las 3:30? Así que coman rápido. Gracias.